Y vamos a empezar con la bienvenida de parte del Ayuntamiento, que es quien cede las instalaciones, y para eso doy la palabra a José María Pertusa, concejal de fiestas del Ayuntamiento. Buenas tardes. Bueno, yo solo también dar las gracias al CEFIRE por querer acoger el primer encuentro de educación en Almoradí, en este marco tan bonito que es el Auditorio de Almoradí. Y nada, solo desearos que estos 4 días sean intensos de formación. Yo como docente también, que formo parte de vosotros y también trabajo en el centro escolar, creo que es una oportunidad para que todos aprendamos y hagamos que estos encuentros ya no sean los primeros, sino que se vayan haciendo año tras año, y si puede ser aquí, pues yo creo que el Ayuntamiento va a estar encantado de que sean aquí. Y nada, dar las gracias por la asistencia y nada más. Bueno, y ahora me toca desearos que paséis muy buena tarde y que contaros y compartir con vosotros y con vosotras lo orgullosa y lo feliz que estoy después de unos años de estar ahí sentada compartiendo aula y compartiendo vivencias con nuestros alumnos y nuestras alumnas, volver a ocupar un sitio de responsabilidad en la formación del profesorado de la comarca y retomando esa nueva etapa como directora del CEFIRE, pues retomamos algo que hace 6 años que está sin hacerse en la comarca, que son unos encuentros de educación en los que el profesorado podamos compartir y podamos intercambiar experiencias. Hace 6 años acabamos nuestros 4º encuentros de educación, que los llamábamos Jornadas de Innovación Educativa, y cogieron una idea del pasado cuando eran encuentros de educación. En 2013 se llamaron Propuestas para una Educación del siglo XXI, en el 2014 se llamaban Jornadas de Innovación Educativa, Nuevos Tiempos, Nuevas Metodologías, en 2015 Mejorar la Práctica Docente y en 2016 Reencontrarnos con la Ilusión por Educar. Muchos ponentes hubo en todos esos 4 años, muchas ponencias, muchas ganas por aprender y por mejorar. Y hoy quiero que me permitáis, recordando a todos los ponentes y todas las ponentes que han pasado por esos años de formación, a modo de homenaje conjunto para todos, recordar a una persona que se inició en los primeros encuentros de educación en el año 2013 y que, gracias a su profesionalidad y a su grandeza, luego llegó muy lejos. La llamaron de grandes profes, la llamaron de encuentros de familias, porque ayudaba mucho a las familias, y quizá alguien se acuerda de ella. Se llamaba Noelia López Chera, y seguro que si alguien recuerda aquella época, en alguna formación, ella hacía un test que le llamaban DISC, que formaba equipos, y que ella luego pues, tuvo una enfermedad grave y nos dejó, pero creo que hoy ese nervio que hoy Álvaro tenía un poquito al principio, yo recordaba a Noelia en esa primera etapa que se paseaba por el escenario nerviosa en la lonja, y me parece que era como el espíritu del saber hacerlo bien y querer hacerlo bien. Noelia seguro que nos acompaña y se alegrará de que volvamos a hacer esta formación y que el profesorado de la comarca en conjunto se enriquezca con todas las enseñanzas de los ponentes. Hay que darle gracias a Noelia por ese impulso, por su vitalidad y por su ayuda, y decirle que desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte, que la queremos mucho. Bueno, pues el recuerdo de Noelia y de lo que aprendimos es lo que nos ha movido a querer programar de nuevo, con el título de Primeros Encuentros de Educación, mejorar las competencias profesionales docentes. Esta vez en Almoradí, en el corazón de la Vega Baja, el centro de la comarca, y agradecemos especialmente al Ayuntamiento de Almoradí su predisposición en la realización del evento, prestándonos este inmenso auditorio que hoy está con personas volcadas en las ganas de aprender y que esperemos que a lo largo de la semana también continúen.
Esperamos que se inicie una etapa de reencuentros, con esa ilusión iniciamos y llamamos encuentros a algo que queremos que después de estos años que hemos vivido retomemos, que es las ganas de aprender y las ganas de encontrarnos y las ganas de trabajar juntos y juntas. En este momento de encuentros nos acompaña el molinillo de las últimas jornadas, que en el díptico lo tenéis. Es el molinillo que nos recuerda que antes hubo unas jornadas y vamos a hacer ese nexo con el pasado. Entre el molinillo, porque no está al final en el díptico, está en el banner que teníamos en el roll-up ese que tenemos ahí, lo veis a la derecha, es un molinillo que lleva una nube de palabras y entre esas palabras destaca la palabra ilusión, para que tengamos siempre presente que con ilusión es como se trabaja mejor. Hemos querido añadir esta vez un faro que ilumina sin descanso el horizonte para mostrar el camino a los barcos que se creen perdidos, pero los barcos nunca están perdidos, solo que de vez en cuando necesitan un faro que les ilumine el camino por el que saben que tienen que ir. Simboliza la luz que emiten los ponentes y que en este momento de incertidumbre y de zozobra emocional es necesario tener en cuenta. Ese faro nos acompaña también físicamente en este escenario, lo tenemos ahí, para que nuestros ponentes, este año todos hombres, prometo que el año que viene serán todas mujeres, sepan que consideramos imprescindible su presencia y su aliento. Retomamos los encuentros de educación con este renovado equipo de asesores y asesoras del Cefiro de Orihuela, a quien tengo que agradecer su enorme trabajo y que nombro para que también se lo agradezcáis sabiendo sus nombres. Diana, que me acompaña aquí en la mesa, Carlos, que no ha podido venir hoy pero vendrá estos días, Juana, que está en las firmas, Merche, que ahora mismo está de baja pero se incorporará, Remé, que también la tenemos en las firmas, Roberto y Rosa, que también vendrá otro día. Muchas gracias a su trabajo. Hemos elegido para hoy, para inaugurar en este Día del Maestro, que siempre nos tendremos que acordar que me dice mi amiga María, que anda por ahí, que es inspectora de educación en Murcia, que hoy en Murcia los docentes tienen festivo. Tienen festivo porque hoy es el Día del Maestro. Y nosotros hemos tenido toda la jornada completa y además sumamos un poco más, que es esta formación. Entonces, Murcia lo celebra descansando y Almoradí, el Cefiro de Orihuela, la Comunidad Valenciana, lo celebra trabajando doble, porque la formación siempre es un trabajo extra, pero que siempre es rentable porque al final siempre... Bueno, pues os hemos hecho un regalito que dice que al dejar que nuestra luz brille, inspiramos a otras personas a hacer lo mismo. El símil del faro, el símil de la luz, el símil de que hoy justo empezamos y es el día del maestro, el día de la maestra, el día de quien enseña, el día de quien se ilusiona enseñando, pues da comienzo con estos encuentros. Érase una vez, cuando hablemos de ellos en un futuro, hablaremos que vino un chico, un joven, que nos dio la vuelta a todo lo que pensábamos. Álvaro Sánchez, ahora lo presentará Diana, pero yo quiero contar un poquito cómo fue la aventura de que hoy nos acompañe. Es un alumno, aquí ya somos profes y nos hace falta la sabiduría del alumno. Un alumno que se cuestione, un alumno que se interrogue y un alumno que ha vivido en sus propias carnes y las sigue viviendo porque ahora es alumno universitario, todo lo que el sistema educativo desde que entra hasta que sale, y él todavía no ha salido pero ya está en una época post-obligatoria, ha vivido. Que todas esas caras, todos esos ojos le han trasladado en esa época que él ha vivido de estudiante. Y que si lo escuchamos y escuchamos su forma de ver el sistema educativo, igual nos ayuda a mejorarlo. El título de los encuentros es Mejorar las competencias profesionales docentes y cada día vamos a
adentrarnos en una fórmula, en una propuesta de cómo mejorar esas competencias profesionales docentes. Ahora estamos hablando de competencias hablamos de competencias clave, ahora estamos hablando muchísimo de competencias digitales, pero no estoy hablando solo de competencias clave y solo de competencias digitales, estamos hablando de competencias profesionales docentes. Así que con la visión de Álvaro, que ahora nos contará Diana un poquito más sobre él, vamos a iniciar. Mañana será el turno de Carlos González, que si alguien tiene curiosidad y tiene inquietud, mañana desvelaremos su trayectoria, pero es muy conocido en esta zona porque ha venido muchas veces a formarnos. Y Carlos González, investigar, tiene libro, tiene documental, tiene mucha experiencia, pues sobre Carlos González hablaremos mañana. El miércoles vendrá Alberto Prego, que es también de la zona y también muy conocedor de cómo se trabaja en el aula mediante proyectos muy interesantes. El jueves descansamos porque es festivo aquí en Almoradí, que es San Andrés, y Javier Valle vendrá el viernes. Javier Valle sí nos va a cerrar con competencias profesionales docentes, cómo evaluarnos nuestras propias competencias profesionales. Ha ideado el método 920, que lo tiene publicado en un libro, y el viernes nos lo contará en primicia porque acaba de publicarlo y creo que es algo muy interesante para que el profesorado sepa en 9 escenarios cómo evaluar sus 20 competencias. Yo no hablo más, le toca a Álvaro, pero quiero que conozcáis su figura. ¿Desde por ahí? Bueno, voy a hacer una pequeña presentación de Álvaro. Susana ya ha dado unas pinceladas. Pues Álvaro Sánchez Aparicio es estudiante de doble grado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y de Gestión Pública. Él se define simplemente como un alumno más, que viene a dar el punto de vista que existe al otro lado del aula, en el lado de los estudiantes. A nivel profesional y a lo largo de su vida estudiantil, ha tenido la suerte de poder formar parte de torneos y debates, del modelo del Parlamento Europeo y del modelo de Naciones Unidas. En las 2 primeras, tanto como participante como jurado, e incluso como profesor de oratoria. Hace unos años, en su etapa de bachillerato, llevó a cabo una ponencia en clase exponiendo unas críticas del sistema educativo actual, que alcanzó más de 1,5 millones de visitas en YouTube, llamada Adolescente desmonta el sistema educativo, el cual le ha llevado a poder formar parte de otras muchas experiencias como estas. Los primeros encuentros de educación organizados por el CECIRE de Orihuela. Buenas tardes, Álvaro, tienes la palabra y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Yo lo primero de todo pediría un aplauso para todos los profesores porque hoy es el Día del Maestro y me gustaría empezar por ahí, por agradeceros que estéis aquí. Este chico no llegará nunca a ningún sitio. Y Albert Einstein ganó el premio Nobel de Física y se convirtió en uno de los científicos más reconocidos de toda la historia. Es demasiado estúpido como para aprender nada, y Thomas Edison dejó más de 2.000 patentes de inventos con las que se cambió el mundo, como la bombilla o la máquina de escribir. El trabajo escolar de mi hijo es un insulto a la inteligencia, y Winston Churchill fue nombrado primer ministro de Reino Unido salvando a su país de la invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Y si os dijera que durante todos estos años hemos tenido delante de nuestras narices la herramienta perfecta para cambiar el mundo y nunca nos hemos dado cuenta. Nosotros mismos la creamos y le pusimos el nombre de sistema educativo. ¿Alguien podría decirme cómo funcionan los sistemas? No sé si hay algún profesor de tecnología. ¿No hay profesores de tecnología? Vale. Bueno, pues un sistema podríamos definirlo como un conjunto de elementos que trabajan conjuntamente de una forma predeterminada para lograr un objetivo predeterminado. Pero, ¿qué pasa con esas piezas, con esos elementos que no encajan en el sistema? Que no están programados predeterminadamente de esa manera para ese objetivo en concreto. Pues esos elementos son los que no van a llegar nunca a ningún sitio, los que son demasiado estúpidos como para aprender nada y los que suponen un insulto a la inteligencia. Hoy estoy aquí para construir junto a ustedes, junto a vosotros,
vamos a tutearnos, somos profesores y alumnos, un nuevo modelo de sistema educativo. Para ello, lo primero de todo que os quiero pedir es que dejemos fuera de esta sala todo lo que es así, punto y porque sí. ¿Vale? Me gustaría que empezáramos con la mente totalmente abierta y la mente totalmente en blanco a escuchar lo que os vengo a contar desde el otro lado de las trincheras, desde el lado de los estudiantes. Y lo que es normal es muy diferente, dependiendo de cómo se mire. En el caso de un pez que vive encerrado en una pecera, lo normal es nadar entre 4 paredes o entre un recinto circular, ver siempre las mismas paredes, los mismos compañeros de pecera, las mismas plantas. Sin embargo, lo normal para un pez que nada libre en el mar es todo lo contrario. Es poder nadar hacia donde quiera, es descubrir cada día sitios, plantas, animales diferentes. Es por eso por lo que os pido que hoy seamos más como un pez que nada libre en el mar, abierto, ¿vale? A conocer lo que tenemos que contar los estudiantes. Vale, a ver si hay suerte. Ahora, ¿hay algún profesor de historia en la sala? Tampoco. La participación se valorará positivamente para la evaluación, ¿no? Vale. Bueno, pues en ese caso, alguien que sepa una pequeña noción de cómo nace el sistema educativo que conocemos en la actualidad. ¿Tampoco? Bueno. El sistema educativo que conocemos en la actualidad nace, el modelo actual me refiero, nace más o menos entre el siglo XVIII y el siglo XIX durante la Revolución Industrial. Ese señor de ahí se llama Federico el Grande, era el rey de Prusia y ante la creciente Revolución Industrial necesitó crear un modelo con el que construir generaciones y generaciones de trabajadores para todo el trabajo que iba a haber en las fábricas. ¿Esto suena más o menos? Sí, pero no respondéis, ¿no? Vale. Bueno, el objetivo, y por eso estamos estudiando primero el origen, porque por el origen descubrimos el objetivo, era crear máquinas. Máquinas para trabajar dentro de los procesos productivos de la industria, de las fábricas, antes de que existieran todas las máquinas que conocemos ahora. Incluso los propios empresarios de grandes negocios de esa época fueron los que financiaron las primeras escuelas obligatorias y gratuitas de Prusia, que luego se trasladaron a toda Europa y al final pues llegaron a todo el mundo. Pero aunque de aquí venga el modelo educativo actual, ¿de dónde viene realmente el término escuela? Voy a hacer otro intento. ¿Algún profesor de latín? ¿Tampoco? Bueno, el término escuela viene del término skole, término griego, que deriva después en escola y de ahí en escuela, que significa ocio y tiempo libre. Durante la antigua Grecia se utilizaba la escuela fuera del tiempo de trabajo para educarse en materias como la música, como el arte, como la danza, incluso historia, matemáticas, pero se utilizaba el tiempo libre. Todo lo que se trabajaba era el periodo de trabajo y aparte de eso después, por su propia voluntad, iban los estudiantes a aprender a las escuelas y eran bastante diferentes a como las conocemos ahora. Eran bastante más activas, los estudiantes andaban, conversaban con el profesor, era más individualizado, era muy diferente a lo que conocemos ahora. Y sin embargo hemos transformado el ocio y el tiempo libre, las ganas de un estudiante, la curiosidad de un estudiante por de verdad aprender más allá de lo que tiene que hacer obligatoriamente, lo hemos cambiado totalmente en una obligación que acaba entrometiéndose incluso en el propio tiempo libre, con los deberes, por ejemplo, con todas las materias que hay que estudiar, con todos los trabajos que hay que hacer. Y si ni siquiera el tiempo libre es tiempo para aprender algo distinto a ser una máquina, como veíamos al principio, pues como sociedad considero que estamos completamente condenados al fracaso. Vale, ahora voy a necesitar, a esto no me vais a poder decir que no, algún profesor de plástica, de dibujo técnico, ¿no? Bueno. Necesito que alguien pinte este árbol de aquí. ¿Podéis vosotros? Sí. Vale. Vale, voy a necesitar que de verdad participéis. Hay profesores de matemáticas, de lengua. ¿Sois profesores? ¿Que levantan? ¿Podéis levantar la mano los profesores?
Ah, vale, vale. ¿De música? ¿Profesores de música? Vale. Yo no opino así. Vale, sí, así un poquito... Ya casi lo tenéis. Vale, genial. Bueno, no sé si se verá mucho. ¿Se ve? Vale. Como podemos observar, yo le he pedido que pintara el árbol. Sí que es cierto que le he dado los colores, pero ha pintado todo dentro de las líneas. Es lo que pasa con el sistema educativo. Vamos a empezar a hablar, después del origen y del objetivo, me gustaría hablar del diseño. El diseño es como este dibujo, sin salirse de los márgenes, sin salirse de las líneas, sin mirar más allá de las opciones que ya están contempladas y predeterminadas. El diseño de las aulas, pues ahora mismo es exactamente el mismo que desde 200 años. Los estudiantes van a clase en coches eléctricos, van hablando del último videojuego con gafas de realidad virtual, incluso llegará algún día en el que vayan en coches voladores a clase. Pero cuando se sientan en la silla, cuando se sientan en el aula, es exactamente igual que hace 200 años. Exactamente lo mismo. Líneas rectas, ordenados, hay que levantar la mano para hablar, levantar la mano para salir al baño. Todo completamente estructurado, como decíamos, sin salirse de los márgenes, pintando siempre por dentro del dibujo. Al final, esta es la representación del sistema educativo actual para mí. El diseño es este, es estudiar, es memorizar, es trabajar mecánicamente igual que una máquina. Pero estos alumnos que veis ahí trabajando en una fábrica ahora están completamente sustituidos por máquinas y el sistema educativo pues debería darle una vuelta a si esto es lo que de verdad necesita la sociedad ahora mismo. Yo abogo por un modelo de aula diferente. Es necesario cambiar el diseño, da igual que el origen y el objetivo, también cambiar el diseño de las aulas, el diseño de las escuelas. Hacerlos sitios de donde los niños no quieran irse. Al final, ¿qué pensaríais vosotros si os metieran ahora mismo en una sala durante 6 horas todos los días, de lunes a viernes, a estar sentados como estáis ahora, escuchando a un señor como yo o como cualquier otro deciros cosas durante 6 horas, encerrados, sentados, sin poder hablar, sin poder nada? Pues yo creo que deberían ser espacios diferentes, espacios que impulsen la creatividad, espacios pues como estos, espacios diferentes, porque al final las personas también somos diferentes y no podemos estar todos en el mismo modelo cerrado en el que no podemos pintar por fuera del árbol. Yo te he dado los colores, el marrón y el verde, pero seguramente si le pidiéramos a un niño pintar un árbol, no te lo pintaría verde y marrón, te lo podría pintar simplemente naranja, porque él ha visto los árboles naranja en otoño, o blanco porque le gusta la Navidad y ha visto los árboles blancos, o incluso rosa, porque aunque les parezca una locura, también existen árboles rosas. ¿Vale? Seguimos. Ahora necesito a alguien con un poco de nociones de sintaxis. ¿Te animas? Sí. Venga, vamos a probar, ¿vale? Necesito que analicemos sintácticamente esta oración. Hay que estudiar mates y lengua. ¿Cuál es el verbo? Vale. Hay que estudiar, es el verbo, vale. El predicado sería... Hay que estudiar mates y lengua. ¿Y el sujeto cuál es? El sujeto es impersonal. ¿Sí? Incluso habría algún alumno que habría puesto como sujeto mates y lengua. Vale. Impersonal. Seguimos por aquí. Otra frase. Solo existen 3 libros, que son los que yo tenía que estudiarme en segundo bachillerato. El romancero gitano, la fundación y los santos inocentes. ¿Cuál es el verbo? Existen. ¿Vale? El predicado sería... No, este tenía un poquito de trampa. ¿Vale? En esta sí que hay sujeto. En esta el sujeto son los 3 libros, el romancero gitano, la fundación y los santos inocentes. Y aquí es donde voy con el sistema educativo. O es completamente impersonal, o el sujeto y lo único que importa son los contenidos. Contenidos además preestablecidos. ¿Tú quieres hacer que un niño odie leer? Dale un libro de estos y te aseguro que al final de bachillerato odiará leer con toda su alma.
¿vale? El sujeto, la base, el centro del sistema educativo no tiene que ser ni nada, ni los contenidos, tiene que ser el alumno junto con el profesor, pero principalmente el alumno, ¿vale? Y además, ¿por qué solo mates y lengua? ¿Y por qué solo esos 3 libros? Es lo que estábamos hablando antes. Música, arte, oratoria, filosofía. Hay un montón de asignaturas que debemos también impartir. Acabamos el instituto siendo pequeños expertos de un poco de todo, pero principalmente de mates, de lengua, de biología. Pero ¿sabéis cuál es la principal causa de muerte entre las personas de 12 a 29 años? El suicidio. Ahí sí que participáis. Vale. El suicidio. El suicidio es la principal causa de muerte. Salimos sabiendo todo, sabiendo un montón de mates, un montón de sintaxis, un montón de literatura, y no sabemos nada sobre cuidarnos emocionalmente a nosotros. No sabemos nada sobre cocinar, no sabemos nada sobre cuidar nuestra salud digestiva, no sabemos ni siquiera a tener un objetivo, a cómo descubrirnos, a ser felices, algo tan simple como ser felices. Hay muchos más contenidos importantes. El sistema educativo tiene que enseñarnos mates, tiene que enseñarnos lengua, tiene que enseñarnos tecnología. Obviamente tenemos que saber cosas, para eso vamos a clase. Pero hay muchas otras cosas que no nos están enseñando y que potenciarían muchísimo a los estudiantes, que al final son los ciudadanos del mañana. Por eso, después del origen, el objetivo y el diseño, la siguiente cosa que estamos viendo que debería cambiar son los contenidos. ¿Cuántas veces vais agobiados porque hay que acabar el temario, porque hay que acabar los contenidos, porque llega ya la evaluación, tenemos que corregir los exámenes, y al final los contenidos se vuelven en el centro, en lo que hay que hacer, hay que ir quitándoselo y no le prestamos atención a que las materias, las asignaturas, tienen que ser el medio a través del cual el profesor construye a la persona, pero no la materia en sí es lo que principalmente importa. Por eso tenemos tantas cosas que parecen tonterías, pero que no las aprendemos. Tenemos que aprender sobre educación física, sobre música, sobre filosofía, sobre todo esto. ¿Cuántos de ustedes son profesores de, no sé, de música, de arte, de filosofía, de psicología? ¿No? ¿De profesores de esa asignatura? No os voy a preguntar, no os preocupéis, podéis levantar las manos. Vale. ¿Y cuántas veces habéis sentido que vuestras asignaturas no valen lo mismo que matemáticas o que lengua? Aunque lo calléis en los claustros, ¿verdad? Muchas veces se siente así. Menos horas, menos oportunidades, y no debería ser así. ¿Cuántos habéis venido en el coche escuchando una canción? ¿Cuántos tenéis un cuadro en casa? ¿Cuántos leéis un libro por las noches? ¿Solamente hay que ser matemático? ¿Solamente hay esas asignaturas? Parece que el sistema educativo nos lleva a todos a ser ingenieros o abogados, pero creo que hay mucho músico, hay mucho cantante, hay muchas otras profesiones que nos están enseñando en las clases. Y realmente se dice, es bien sabido, que la gran mayoría de profesiones a las que se van a dedicar los alumnos que hoy en día están en las clases son profesiones que ahora mismo ni siquiera existen. Y seguimos obcecados en memorizar y seguimos obcecados en mecanizar. Vale. Si nuestro sistema educativo está orientado a que seamos piezas de una cadena de producción en una fábrica, es mucho más probable ser músico, deportista o pintor que algo que ya existe, que las propias máquinas. ¿Vale? ¿Dónde quedan todas las materias que forman parte de mucho más que de la escuela, que forman parte de la vida? Al final, cuando salimos de clase, todo lo que queda es todo menos mates y lengua. Y todo el respeto a mates y lengua, que son importantes, ¿vale? Que no quiero tampoco... Es más, ahora necesito profesor de matemáticas, que no me esté odiando por lo que estoy diciendo. ¿No hay ningún profesor de matemáticas? Allí... Vale, creo que te escuchamos. Si gritas un poquito, te escuchamos, ¿vale? Vale, la primera pregunta, muy fácil. ¿Cuál es el área, la fórmula, perdón, para calcular el área de un cuadrado? Nada por nada. Vale, esto es fácil. Vale. Luego en el examen ponemos la masa del Sol o algo así, pero de momento vamos a empezar por esta. La segunda es, ¿cuál es la función para calcular la nota media de la clase? Vale, era un poco más complicada, pero todavía sencilla.
Vamos con una un poquito más difícil. Bueno, esto ya no es una... Sí. ¿Podríamos hacer una fórmula para calcular el valor de una persona? No. Yo creo que hay dos. Bueno, hay varias. Yo he traído dos. La primera es lo bien que pintas un árbol, más las palabras que lees en un minuto, más las sumas que haces sin equivocarte, más las partes del cuerpo que te sabes en inglés, es lo que vale un niño de entre 6 a 12 años. Esa es la primera fórmula para primaria. Más o menos. La segunda fórmula es el 30% de primero bachillerato, el 30% de segundo bachillerato, el 40% de las 4 asignaturas troncales de BAU y el 20%, el otro 40% de las 2 asignaturas específicas es literalmente tu futuro. No hay nada más. Solamente existe esa fórmula para determinar lo que vale un estudiante de bachillerato que va a salir a la universidad. Tu futuro. Si no consigues entrar a la carrera que pretendes entrar, eres un caso perdido. Eres un fracasado. Estas son las dos fórmulas que tenemos. Las notas es el otro punto, junto con los contenidos que tenemos que tratar, porque es el otro centro del sistema educativo actual. Están los contenidos y están las notas. Y si no, decidme cuántos alumnos os preguntan en clase todos los días si esto va a entrar en el examen. Creo que es la pregunta que más se repite en las clases. ¿Esto va a entrar en el examen, profe? Y luego, ¿qué tenemos? Que memorizamos muchos contenidos, los retenemos un par de días y los vomitamos en el examen. Cuantos más contenidos memorizas, cuantos más contenidos comes y más contenidos eres capaz de vomitar, mejor asignatura tienes y mejor te van a ir en estas dos fórmulas, especialmente en la segunda. Pero es que eso no es educación, eso no es aprender, eso se llama bulimia. Luego, por otro lado, a la misma profesora de matemáticas le quiero preguntar, ¿no hay diferentes caminos para llegar siempre a un mismo resultado? Sí, ¿no? ¿Y por qué siempre escogemos el de las notas? ¿Por qué solamente es el de las notas y los contenidos? Yo creo que las notas no deberían ser parte del sistema educativo dentro de primaria, porque es que un niño de 6 a 12 años no puede ser calificado con un número. No puede llegar a su casa diciendo que es un 6, o que es un 8, o que es un 2. Es completamente absurdo. Yo sé que igual es muy impactante, que cuesta mucho, porque es lo que llevamos haciendo mucho tiempo, pero no hay ninguna necesidad. Un niño es un niño y lo que nos tenemos que preocupar no es de darle todos los contenidos, sino de que de verdad tenga curiosidad para que aprenda. Tenemos 6 años en primaria para generar esa chispa dentro de él, que genere esa curiosidad por aprender. Para cuando llegue al instituto y sea domingo, el lunes quiera ir a clase y no quiera quedarse en su casa. ¿Vale? Es importante eso, es importante que los niños quieran aprender. Y luego, obviamente, en la ESO, en bachillerato, quizás es muy complicado crear otro modelo que aplique otros requisitos para poder acceder a la carrera universitaria, eso lo podríamos debatir. Pero lo que está claro es que los exámenes luego en la ESO deberían de ser un método diagnóstico para que el profesor conozca cómo va la clase. Pero ni las notas ni los contenidos deberían de ser el centro. No debería haber estudiantes de primera y estudiantes de segunda en base de sus notas. Luego os contaré el caso de un profesor que tuve en primaria y que igual refuerza un poquito esta idea. Vale. Ahora, otra profesora o profesora. ¿Hay algún profesor de biología o de química, de física? Vale. Esta es la pregunta. ¿Cuáles son los principales componentes del ser humano? Sí. Carbono, hidrógeno, ¿Sí? oxígeno y H2O. Y H2O. y hidrógeno. Vale, podemos dejarlo así. Bien. Entonces, si todos los seres humanos estamos compuestos de las mismas cosas, todos somos iguales, ¿no? Biológicamente sí. Biológicamente sí. Vale, ¿cuántos tenéis más de 10 alumnos en clase? ¿O más de 20? Levantad las manos. ¿Cuántos tenéis 2 niños en casa? O más de 2. ¿Son iguales los 10 alumnos? ¿Son iguales los 2 niños? Son completamente diferentes. Vale. Pues cada día el sistema educativo se pone delante de 20, 30 alumnos con diferentes capacidades, diferentes inquietudes, diferentes sueños por cumplir y les enseña a todos lo mismo y de la misma manera. Porque lo que importa, como decíamos antes, son los contenidos y las notas. Pero lo que verdaderamente debería importar
es lo que decíamos antes, los alumnos. Ahora os quiero contar una breve historia, espero que no se esté aburriendo, ¿de momento vamos bien? Vale, no se está durmiendo nadie. Los del fondo, ¿bien? No se puede comer en clase, ¿vale? ¿Bien? Vale. Vale, os quiero contar la historia de Gillian Lynn. ¿La conoce alguien? ¿Sí? ¿La conocéis? Vale. Bueno, Gillian Lynn era una niña que no se conseguía concentrar mucho en clase. Era muy movida, no se podía estar quieta, no prestaba mucha atención. Y un día los profesores le escribieron a sus padres una nota en la que le pedían que por favor, que su hija quizás sufría algún tipo de déficit de atención. Pues esta niña la llevó su madre al psicólogo, el psicólogo habló un poco con la madre, habló un poco con la niña y al cabo de un rato le pidió a la madre que salieran fuera para hablar los dos y dejar a la niña dentro. Pero la niña se quedó dentro y el psicólogo le dio play a una radio que tenía ahí y que se puso a sonar la música. La madre un poco extrañada le miró un poco al psicólogo, pero bueno, confió en él, es un profesional, y salieron fuera de la sala. Al cabo de 30 segundos, con la puerta entreabierta, miraron cómo la niña se levantaba y se ponía a bailar. Entonces el psicólogo le dijo a la madre: tu hija no tiene ningún tipo de trastorno de déficit de atención, tu hija es una bailarina. Cualquier otro psicólogo le hubiera simplemente medicado, le hubiera mandado que por favor se estuviera tranquilita y sentadita en clase y ahí se hubiera quedado la historia. Pero gracias a este psicólogo, Gillian Lynn es una de las bailarinas más famosas de toda la historia. Consiguió hacerse millonaria y consiguió además transmitir su felicidad y hacer obras tan increíbles como son el Fantasma de la Ópera o Cats, que seguro que habéis oído hablar de ellas. Al final, lo que más importa es que no todos los alumnos están diseñados para estar sentaditos en clase tranquilos viendo lo que les tiene que contar un profesor. Hay gente que necesita aprender activamente, hay gente que necesita estudiar con música, hay gente que necesita estudiar completamente en silencio, hay gente que se concentra más en andando por el parque y hay gente que necesita pues ir cambiando de sitios en la habitación, gente que necesita siempre el mismo pupitre, con el mismo escritorio, la misma luz. Hay tanta variedad de posibilidades como variedad de personas, como diferentes somos. Y el centro, como digo, tiene que ser el alumno, tiene que ser personas como Gillian Lynn, a la que no forcemos a aprender lo mismo de la misma manera que todos los demás. No sé si sabrá mucho de matemáticas y de lengua, pero lo que está claro es que llegó muy lejos en su vida gracias a alguien que supo ver algo más que un caso perdido. ¿Cómo pinta el futuro? ¿Hay algún profesor, algún economista, algún profesor de economía que me pueda decir, o simplemente por lo que vemos en las noticias, alguien que me pueda decir un poquito cómo pinta el futuro ahora mismo? Complicado, ¿no? Sobre todo para nosotros, que somos los que venimos detrás. Bueno, yo tengo aquí un dato, que es que el 64% de los adultos europeos, que supongo que en España será un poco más alto, opinan que sus hijos no van a vivir mejor que ellos. Por primera vez en años de progreso, de trabajo, de evolucionar como sociedad, nos encontramos en una situación en la que los hijos van a vivir peor que los padres. Tenemos calentamiento global, tenemos guerras, tenemos problemas económicos, problemas políticos, y nos sentamos en clase a aprender de mates y lengua pensando: a ver qué hago con mi vida porque el mundo pinta fatal. Este es el panorama que tenemos por delante. Si queremos cambiar esto, lo primero que tenemos que cambiar es la fábrica, es los alumnos, es el sistema educativo. De los alumnos sale el 20% de la población del presente, pero el 100% de la población del futuro, que es un tópico que todos habéis escuchado alguna vez, pero es la realidad. Al final el futuro son estos alumnos y seguramente si les dedicáramos el tiempo suficiente a individualizar su educación, serían las personas que una vez lleguen a ese futuro tan incierto y tan complicado, podrían desarrollar diferentes iniciativas para cambiar el medio ambiente, para cuando lleguen a organizaciones internacionales hacer las cosas mejor. Al final es donde tenemos que centrar la educación, en el alumno. Ahora tengo otra pregunta y en esta me gustaría que por favor... Sí, esto es mejor, ¿no? Vale. Me gustaría que por favor, junto con el alumno, pues estamos hablando del profesor también, que es el otro pilar, el otro centro del sistema educativo, me gustaría que me contarais un poco qué os inspiró a ser profesores. Pues a mí realmente me inspiró que yo era una niña hiperactiva
y siempre me tiraban al pasillo y muchos profesores me trataron un poco mal. De hecho, mis compañeras del cole el otro día me dijeron que a mí ciertos profesores me hacían bullying. Es muy triste, pero es así. Me decían, no vales para nada, calcas fatal, llevas el babi súper sucio, cuando mi madre me lo lavaba siempre, pero me encantaba jugar en el patio y me manchaba todo el rato. Y en segundo de la ESO me puse a hacer una prueba en el instituto y descubrieron que era la mejor atleta de la clase. Entonces empecé a hacer atletismo y gracias al atletismo me pude autorregular a mí misma y de repente sacaba muy buenas notas. La típica niña que siempre había probado cosas súper raspaditas, a de repente sacar 9, empecé a ser súper exigente con mí misma. Y entonces pensé, no quiero que un niño lo pase mal, como lo he pasado yo en el colegio. Y ahora soy maestra de educación física. Muchas gracias. Bueno, un aplauso por favor para esta profesora. Muchas gracias. ¿Alguno más se anima? Vale. Hola. Hola. Yo fui alumno de fotografía en Valencia y tuve bastante malas experiencias con mis profesores, porque eran muy duros, eran muy críticos y mis compañeros me preguntaban sobre las asignaturas y cómo sacarlas. Y yo siempre decía, pues yo lo haría así o así. Entonces monté un estudio de fotografía, de diseño y hace un año ya empecé a ser docente. Y me va genial, porque tengo 14 años de experiencia, a mis alumnos les encanta lo que hacen y les puedo transmitir la pasión, ¿no? por el trabajo y por todo. Pero vamos, también tuve una mala experiencia con los profesores y eran de artes, plásticas y diseño. Sí. Vale, se podría decir entonces que los profesores os inspiraron a los dos a ser profesores, aunque fuera de mala manera, ¿no? Podríamos decir. ¿Hay alguien que sea profesor gracias a otro profesor que haya tenido? Mi madre. Pero en este caso positivamente. Sí, ¿nos puedes contar un poquito? Sí. Bueno, pues yo soy maestra porque a mí me ha encantado siempre estar en el colegio. Yo me he divertido muchísimo, me encanta. Era la mayor de, bueno, la segunda de 7 hermanos. Sí. Y yo prefería estar en el cole. Me encantaba, he tenido una gran suerte porque he tenido profesores fantásticos. Y yo de pequeña quería ser maestra como ellos y como ellas. A mí me gustaba muchísimo ser maestra, o sea, estar en el colegio, disfrutaba. Sí. Y entonces por eso yo desde pequeñita he querido ser maestra. De hecho, cuando estudié magisterio, me decían que por qué estudiaba magisterio si podía estudiar cualquier cosa. ¿Cómo? ¿Por qué no te pones a estudiar una carrera de medicina, de derecho, porque tenía buenas notas? Y es que yo quería ser maestra, lo he tenido claro desde el principio. Y luego a lo largo de toda mi carrera, mira, que he tenido suerte. Me he encontrado con profesores magníficos. Por tanto, yo doy las gracias a estos profesores que, como dice el compañero, que son de vocación, por transmitirme esa pasión. Y ahora yo disfruto en mi trabajo y me pagan, encima cobro, por pasarlo estupendamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, otro aplauso también para los 3 profesores. Bueno, has dicho muchas cosas muy importantes y muy interesantes. La primera es que tenéis vosotros el trabajo más importante de todo el mundo. Y creo que si estáis aquí hoy es porque lo sabéis. Y si no, pues ya os lo digo yo. Otra de las cosas muy importantes, como íbamos diciendo y como bien decía, es el tema de la carrera de magisterio. ¿Cómo puede ser que tengáis la profesión más importante de todo el mundo y que entre los estudiantes universitarios, por lo menos en mi generación, el que estudia magisterio se le mira con un poco como de... Sí. Es un indicativo de varias cosas. Lo primero, del papel tan infravalorado que tienen los profesores. Y de que igual la carrera de magisterio no se está haciendo bien también. Pero principalmente de cómo puede ser que la profesión más importante del mundo esté mal pagada y mal valorada. Lo de mal pagada es para echaros un capote aquí. ¿Vale?
No puede ser. No puede ser porque un médico es muy importante. Un médico puede llegar al corazón de un niño, salvarle la vida, eso es verdad. Puede hacer una cirugía. Pero un profesor puede de verdad coger ese corazón de un niño y hacerle vivir de verdad. Hacerle conocerse, entenderse, descubrirse y entender quién quiere ser. Entonces ahí está la importancia, ¿vale? El tema de magisterio, pues habría que empezar también por empezar a plantearse el modelo EBAU. La asignatura más importante del mundo y parece que la puede estudiar cualquiera, incluso se mete mucha gente que no sabe mucho qué hacer. Y al final lo que más importa es que los profesores entiendan que tienen un papel fundamental en la sociedad y que tienen un papel fundamental en el futuro. Son los transmisores de información, pero también las personas que pueden generar generaciones y generaciones de personas increíbles. Yo hoy he querido traer, bueno, no sé si se verá mucho, yo he tenido profesores buenísimos a lo largo de toda mi carrera como estudiante. No tengo mucha queja, sí que hay siempre alguno por ahí que parece que tiene menos ganas de trabajar, pero la gran mayoría han sido profesores maravillosos. Pero especialmente he tenido a dos que he querido traerlos aquí conmigo hoy virtualmente, que seguro además que están viendo esto, y que son Raúl y Alicia. El primero de mi etapa como estudiante de secundaria y la segunda como en mi etapa de instituto. En el caso de Raúl, yo conocí a Raúl en tercero de primaria y os puedo decir que a vosotros os conozco, pero el chico que está ahí en medio, de rojo en chándal, jovencico, es la persona con mayor vocación y que más disfrutaba de ser profesor en el día a día. Os lo puedo garantizar. Nos hacía talleres es que de todo lo que os podéis imaginar. Nos preparó un día, me acuerdo, llegamos a clase, estaba la puerta cerrada con un cartel que ponía Museo de Minerales. Y entramos en clase y estaban todas las mesas llenas de piedras de minerales que tenían guardadas para conocer las piedras, porque las cosas que estudiamos en clase las tenemos que ver, las tenemos que tocar, tenemos que entender que no son letras en un libro que hay que memorizar, que son cosas físicas, que se pueden coger, que se pueden ver de verdad. No vale simplemente con estudiar el arte barroco, hay que ir a ver una catedral, una iglesia, hay que entender viéndolo lo que es. No vale con estudiar que un elemento químico con otro hacen no sé qué reacción, hay que verlo, hay que descubrirlo en un laboratorio, porque la educación se aprende con mucho más que estudiando memorísticamente. Pero bueno, lo que estaba diciendo, nos hacía talleres de inventos, nos hacía desarrollar nuestra creatividad. Teníamos que presentar durante un mes un invento cada uno que desarrollábamos en casa, nos hacía talleres de lectura, nos personalizaba unas tarjetitas como de carnet de lector. Si cada semana leíamos un libro, nos personalizaba otra tarjetita, íbamos avanzando en una historia que nos contaba él con cada libro en una pared del aula. Era mágico, era completamente mágico ir a clase. O sea, no os puedo explicar lo que me produce a mí recordar tercero de primaria con este profesor. Él es la persona que es probablemente, si no el único, yo creo que diría que el único profesor que he visto llorar en clase de emoción, de verdad, de pasión por lo que hace, de disfrutar con nosotros. Y del tercero de primaria, cuando acabó, es que lo más impactante de este profesor es que era un profesor interino. En tercero de primaria se acababa el curso y en cuarto ya íbamos a estar con él. Y lloramos todos. Lloré yo, lloró él, lloró toda la clase. Y este profesor movió cielo, tierra, mar, aire, movió todo, hizo un escrito al ministerio, hizo todo lo que estuvo en su mano para poder quedarse con nosotros otro año más. Y sorpresa, al año siguiente que abrimos la puerta de clase y ahí estaba el mejor profesor del mundo otra vez para darnos clase. Es un poco extraño, ¿no? Al final todo esto. Que si para entrar a magisterio vale cualquier cosa, pero luego a la hora de aprobar las oposiciones hay que sacar determinada nota, si no, aunque seas un profesor de vocación y aunque tus alumnos te quieran con locura, te tienes que ir. Está un poco mal pensado el sistema, es una realidad. Nos puede costar más o menos asimilarlo, puede costar mucho plantearse otra alternativa porque podemos decir, vale, ¿y qué hacemos? Pero igual que hemos desarrollado coches más rápidos, hemos mejorado el sistema sanitario, igual que mejoramos todos los días con miles de inventos, que Elon Musk nos quiere llevar a Marte y que ahora por Amazon en 2 días te llega un estuche, pues también podemos cambiar el sistema educativo. Solamente hace falta pararnos un momento a pensar y hacer como podemos estar haciendo hoy aquí entre todos, cambiar un poco las cosas, ¿vale? Y nada, pues eso, un saludo a Raúl si me está viendo, que al final es ese tipo de profesor que
que se te queda y que lleva dentro y que te inspira. A mí, yo ahora mismo no quiero ser profesor, pero os aseguro que en tercero de primaria por su culpa quería ser profesor. Y estos son los profesores que de verdad generan algo en ti, que te emocionan, que te despiertan, ¿vale? Y que te hacen sacar lo que llevas dentro. La otra profesora se llama Alicia, y a Alicia la conocí prácticamente acabando la ESO, y el primer día de clase se puso en mitad de clase y empezó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así con cada extremidad del cuerpo. Claro, imaginaros, a mi clase, volvíamos todos de jugar a fútbol en el recreo, estábamos un poco, de repente estamos en clase y vemos a una señora que se planta ahí, 1, 2, 3, y nos quedamos todos un poco en shock, y nos dijo, imitadme, y empezamos a imitarla. Yo el primer pensamiento que tuve de Alicia es que está loca. Y el que tengo ahora es que si estudio lo que estudio y si estoy aquí frente a todos vosotros, es gracias a ella. Y lo que ella estaba haciendo en ese momento era una técnica de mindfulness. Era hacer que sus alumnos, que llegaban ajetreados del fútbol, del recreo o de cualquier otra cosa que estuvieran haciendo el resto de alumnos en ese momento, pero yo estaba jugando a fútbol, que dejáramos de pensar en este me ha hecho una falta, no me han pitado este penalti, y de repente lo único que importaba era hacer 1, 2, 3, 4, 5 y qué loca está esta señora. Pero cuando paró, estábamos toda clase en silencio, escuchándola y viendo a ver qué nos iba a contar. Esta profesora, yo diría que su mayor virtud y su mayor don es que no le importa absolutamente nada lo que vaya a decir la gente. No le importa nada. Y gracias a eso, no solamente consiguió hacer clases tan interesantes como esta que os acabo de decir, sino que desarrollaba iniciativas que son las que antes comentaban cuando me han presentado, gracias a las cuales estoy yo aquí. Que son asignaturas, o sea, son dinámicas que para mí son completamente normales, pero sé que en otros institutos ni se plantea la opción. Yo gracias a Alicia conocí el debate y la oratoria. Me apunté a torneos de debate por subir nota en su asignatura y me acabé enamorando de eso. Y a mí me enseñó que si quieres descubrir qué quieres hacer con tu vida y si quieres descubrirte a ti mismo, lo más importante es que salgas del aula y que cuando llegues a casa hagas algo más aparte de mates y letras. Que te desarrolles tú y que descubras qué es lo que quieres hacer, qué te apasiona. Y para eso lo que tienes que hacer es probar cosas. Si tu motivación es que suba nota, que suba nota. Si tu motivación es aprender algo nuevo o camelarte al profesor, vale, pero abre tu mente a hacer más cosas. Y Alicia nos facilitaba mucho eso con su asignatura filosofía y más tarde lengua para dedicarnos a oratoria, a torneos de debate y todo este tipo de cosas que son gracias a las cuales pues pude hacer la razón por la que estoy aquí, que es la que comentábamos antes, porque en primer bachillerato Alicia nos propuso hacer un nuevo modelo educativo, un nuevo sistema educativo. Y en mi caso, pues yo como me apuntaba mucho a debate y oratoria no tenía que hacer ese trabajo. Pero veía a mis compañeros que lo que me decían en el patio del sistema educativo y lo que decían luego a Alicia en persona era muy diferente. Entonces yo, sabiendo lo que opinaban ellos y mi propia opinión, hice mi propia ponencia de sistema educativo voluntaria en clase. Esa ponencia pues se hizo bastante viral luego en YouTube porque la subió un amigo mío y gracias a eso pues Susana me descubrió y estoy aquí frente a vosotros intentando aportar un granito más de arena para intentar hacer las cosas un poquito mejores. Y eso es lo que os quería decir. Alicia no tenía miedo a hacer las cosas diferentes. No ha tenido miedo nunca a lo que le dijera nadie. Si quería proponer una iniciativa de hacer un modelo de Parlamento Europeo con todos los colegios de Aragón, ella iba y lo hacía. Si quería ponerse delante de 30 adolescentes que van a decir que eres una payasa por ponerte a hacer tonterías, a ella le daba igual y lo hacía. Y gracias a eso, gracias al mindfulness que nos metió dentro, con prácticas diarias, llegamos a EBAU y teníamos habilidades y capacidades para enfrentarnos a un examen. Nos enseñó muchísimo más que filosofía y que lengua. Y bueno, pues estos son dos de las personas que más han influenciado en mí a lo largo del sistema educativo. Vale, y con esto tenemos todo. Tenemos el objetivo, porque tenemos el origen, tenemos el diseño, tenemos los contenidos, las notas, los profesores, los alumnos, y el modelo educativo que creo que podría servir para mejorar la sociedad mucho.
Yo la verdad que lo primero que os quiero decir es que yo no tengo la verdad absoluta y simplemente soy un estudiante. Yo he vivido mis cosas con mis compañeros de clase y la conclusión a la que he llegado es esta. No tiene por qué ser esta, podemos construir algo entre todos, pero mi propuesta podría ser algo así. Un modelo que tenga un nuevo origen, que sea el hoy, y un nuevo origen que aporte un nuevo objetivo, que el objetivo es hacer mejor la sociedad del mañana. Y para ello, los 3 pilares fundamentales de un nuevo modelo educativo tendrían que ser la diversidad, la curiosidad y la creatividad. Porque todos los alumnos somos diferentes, todos los profesores sois diferentes, y todas las aulas, y todos los contenidos, y todas las notas son iguales. Estos 3 pilares, la diversidad, la curiosidad y la creatividad, es lo que ha llevado al ser humano a evolucionar a lo largo de la historia. Lo primero, la diferencia, que no todos pensamos igual, que no todos tenemos las mismas ideas. Lo segundo, la curiosidad, el siempre estar pensando qué más hay, qué más podemos hacer, cómo cambiamos esto. Y lo último, la creatividad, que es combinar prácticamente las dos anteriores y llevar a ejecutar las cosas, llevar a tener ideas. La curiosidad despierta la creatividad. Si queremos seguir evolucionando y si queremos seguir progresando para no quedarnos estancados en ese dato que dábamos antes del 64%, tenemos que centrarnos en estos 3 pilares. Por otro lado, el diseño de los espacios tiene que ser una representación de estos 3 objetivos. Tienen que ser diferentes, tienen que ser espacios que generen curiosidad, tienen que ser espacios que generen creatividad en el alumno. Y los contenidos, las notas, todo esto, no tiene que ser fin en sí mismo, no tiene que ser el centro. Tiene que ser a través de los medios a través de los cuales el profesor desarrolle a las personas. En el vídeo, que luego si tenemos un ratito, os lo voy a poner de la ponencia que hice en clase, hablaba de estos 3, del futuro profesional, del futuro personal y de la autosuficiencia. Los contenidos que demos en clase tienen que estar orientados a estas 3. Desde mi punto de vista, al futuro profesional, al futuro personal y a la autosuficiencia. El futuro profesional, en el aspecto de, con la curiosidad, despertar al alumno quién quiere ser, que aprenda a entender qué lleva dentro y sacarlo fuera. El futuro personal se refiere a los valores, ¿vale? Antes os hablaba un poquito de psicología, de alimentación, también es muy importante hablar de ciudadanía. Creo que había una ponencia respecto de derechos, de democracia y todo esto estos días. Al final las generaciones que van saliendo de esta fábrica que llamamos sistema educativo vienen todas con el mismo código de los valores que impartimos en la escuela. Nos pegamos muchísimas horas en la escuela. Los valores que nos impartan ahí son los valores que vamos a trasladar después a la vida real. Necesitamos que se acabe el racismo, la homofobia, vale, sí, todas estas cosas. Pero ¿cómo lo hacemos? Las primeras medidas que se nos pueden pasar por la cabeza siempre son medidas educativas. Siempre. ¿Vale? Si queremos cambiar todas estas cosas a largo plazo hay que centrarse primero en el sistema educativo. Y después ser autosuficientes. Como veis, son 3 medidas, 3 pilares que están orientados al futuro. Y ser autosuficientes tiene muchísimo que ver con el futuro. Tiene que ver con ser algo más que una cabecita pensante que sabe mucho de mates y lengua. Tiene que ver con saber cómo sacar un billete de avión, saber cómo mantener relaciones sexuales, saber cómo funcionan los derechos y las obligaciones en tu país, porque el único derecho que conocemos es que si levantas la mano tienes derecho a ir al baño, o la única obligación es que tienes que decir can I go to the toilet para poder ir a hacer pis. Y hay mucho más aparte de eso. Hay que aprender mucho más y formar realmente a la persona en valores, en quién quiere ser, con los conocimientos para ser esa persona que quiere ser y en ser autosuficientes fuera de su ámbito profesional. Por otro lado, los exámenes y las notas dejan de ocupar el centro y pasan a ser meras herramientas de diagnóstico, lo que decíamos antes. Y por último, pues lo que decíamos, que el alumno y el profesor se convierten en el centro, en el pilar. ¿Vale? Para poder llevar todo esto a cabo, y ahora os hablo desde el punto de vista de las relaciones internacionales y las ciencias políticas, que es lo que estudio yo. Y entre lo que aprendí en el instituto y lo que estoy aprendiendo ahora, creo que la educación no está en las manos adecuadas. ¿Quién lleva la educación? ¿Mandáis vosotros en la educación? Realmente no. Podéis aportar vuestros granitos de arena, podéis hacer las cosas muy bonitas como las hacían Raúl o como las hacía Alicia, mis profesores, pero quien verdaderamente tiene el control de poder cambiar esto son los políticos.
Lo preguntaba hace 5 años en clase y lo vuelvo a preguntar hoy. ¿Por qué la educación está en manos de personas que no están en las aulas? No tiene ningún sentido. La educación no puede ir cambiando cada 4 años en función de un gobierno que salga, porque si va cambiando de lado a derecha y a izquierda, va de lado a lado, pero nunca va hacia adelante. Entonces nunca progresa y seguimos estancados en ese modelo de hace 150, 200 años. Las únicas medidas que se llevan a cabo cuando cambia la educación de lado es si importa más la religión, si importa menos, si hay que dar charlas de relaciones sexuales, si no, pero nunca llegamos a cambiar cosas que de verdad importen para poder avanzar. Y para eso la educación tiene que estar en manos de los profesores que saben qué es lo que hay en las aulas, que saben qué es lo que se vive ahí todos los días. Y también quizás de comités de expertos de verdad, que sepan un poco qué cualidades, qué capacidades va a requerir el futuro, cómo se va a dar un poco todo, y dejarlo fuera totalmente de sesgos políticos, de encasillarlo todo en este aspecto, ¿vale? Sí que es algo un poco quizás radical, pero creo que la educación no debería ser una herramienta política, debería ser algo aparte que se le dé la importancia que merece, y de la misma manera a los profesores, a los alumnos, ¿vale? Bueno, aquí está el vídeo. Antes de seguir, este ha sido más o menos el modelo educativo que yo tengo en la cabeza, que he podido desarrollar. No sé si alguien se atrevería a alguna medida, algo que me quede por decir, algo que tengáis por dentro, porque me gustaría que lo que salga hoy de aquí, de este espacio, sea una idea que hayamos tenido entre todos. Si hay algo en lo que no estéis de acuerdo, no os preocupéis, que podéis decirlo. Si hay algo diferente o algo que queréis proponer, yo estoy encantado de que me lo comentéis. Bueno, primero... Sí que no funciona. Pero yo creo que se me escucha, ¿no? Sí. Ahora sí. Me ha encantado cómo has hablado, lo que has dicho, de verdad, enhorabuena. Y a mí lo que me ha faltado en tu presentación es hablar de los recursos. Es decir, todo lo que tú nos planteas creo que es lo que todos sentimos y pensamos y como todos entendemos la educación, pero luego entra en un aula, intenta que eso sea real, no se puede. Las ratios altas, todos lo sabéis y seguro que compartís mi idea, las ratios, pocos recursos personales, es decir, más que un cambio en las ideas, porque creo que la nueva ley educativa va muy enfocada a lo que estamos hablando, faltan recursos, es decir, financiación para que todo esto que nosotros creemos y que sentimos se haga realidad. O sea, ese es el verdadero problema, porque si no se quedan en ideas. O sea, estos son ideas que nunca se van a poder llevar a cabo de verdad porque no tenemos las herramientas para hacerlo, ¿sabes? Así que ese ha sido mi... Y bueno, os animo como profesora de infantil a aprender mucho de infantil, porque en infantil todo el tema de trabajar con los niños, sacarles lo que tienen dentro, buscar su esencia, que lleguen a clase y que todo sea mágico como hacían Raúl y Alicia, en infantil eso pasa todos los días. Eso pasa todos los días, pero tenemos ciertas complicaciones como pueden ser pues, que hay muchos niños, muchas necesidades educativas especiales, poco apoyo educativo con nosotros, los espacios, que sería genial tener escuelas tan chulas como las que has enseñado, pero es que nosotros no podemos hacer más de lo que hacemos. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Es verdad, es completamente cierto, hay un problema de recursos. Y al final, yo considero que si hay dinero para poder hacer voy a dar varios puntos. El primero es que si hay dinero para hacer un Ministerio de Igualdad, por ejemplo, yo creo que también puede haber dinero para invertir en educación. Obviamente no tenéis que invertir vosotros como profesores dinero en cambiar estas cosas. El recurso no sois vosotros, el recurso tiene que venir de fuera. Hace unos años, lo vais a ver ahora en este vídeo, comentaba un dato y es que en Finlandia, que es considerada no quería hablar de Finlandia, pero bueno, porque está muy vista ya, muy mascada, pero bueno, Finlandia es un país que en proporción destina más o menos el mismo número de recursos que España en educación. Y tendrá sus críticas como modelo, obviamente, pero está el top 1, top 2 de las educaciones, de los modelos educativos en el mundo.
quizás no es un problema solamente de que no haya recursos, sino de cómo se están gestionando esos recursos. Quizás hay que darle una vuelta y cambiarlo todo, tirar un poco por ahí, ¿vale? Pero muchas gracias por tu aportación. También quería deciros una cosa, y es que no quiero que seamos tan pesimistas. De verdad quiero que haya una pequeña esperanza, porque igual que algún día alguien le dijo a otra persona es imposible que vayamos a la luna, es imposible que las mujeres voten, es imposible que la Tierra sea redonda, es así y punto, las cosas son así. Luego con los años esto ha ido cambiando, cosas que parecían imposibles, cosas que no se sabía de dónde sacar el recurso, de dónde sacar... Al final las cosas pues, se pueden hacer, ¿vale? Con pasión y con gente como vosotros que estáis aquí hoy, yo creo que se puede llegar a cambiar eso. Pero sí que es verdad que lo de los recursos pues tienes mucha razón en eso. Vale, ¿alguien más tiene alguna propuesta? No tengáis miedo, a hablar. ¿Nadie más? ¿Os conformáis con el modelo así? ¿Lo dejamos así? ¿Os gustaría? ¿No? ¿Alguna crítica también? Vale, por allí. Yo creo que todo coincidimos lo mismo. Menos burocracia. ¿Menos? Burocracia. Menos informe. Menos trabajo. Pasamos más tiempo rellenando informes y haciendo cosas que no son dar clase. De hecho, creo que nos pasa a todos. O sea, trabajamos casi más por dar clase que dando la propia clase. Yo creo que a todos nos gusta dar clase. Todos los que estamos aquí disfrutando, dando nuestras materias, transmitiendo conocimientos, pero muchas veces te sientas y dices, trabajo más haciendo esta chorrada que preparándome una buena clase, una clase profunda. Y nos obligan. La carga burocrática que tenemos es tremenda, es bestial. Eso es. Vale, pues muchas gracias. Al final todo se acaba reduciendo a lo mismo, más o menos, ¿no? A de dónde viene, quién provoca los problemas, de dónde viene el modelo que está establecido. La educación tiene que estar en manos vuestras. Yo confío mucho en vosotros. Creo que debería haber un comité de profesores o una especie de ministerio aparte que lo llevéis vosotros y que un político no sabe que la burocracia genera esos problemas. Un político no sabe que su profesor está a las 2 de la mañana preparando la clase del día siguiente y intentando poner su mejor sonrisa durmiendo 5 horas el lunes por la mañana. Entonces sí que es verdad que lo que decimos, la educación tiene que estar en manos de quien tiene que estar, ¿vale? ¿Alguna propuesta más? ¿No? Vale. Bueno, este es el vídeo, que es la razón por la cual estoy hoy aquí. Y este vídeo se hizo primero de bachillerato, ya lo vais a ver ahora. Se parece un poco a lo que os he dicho hoy, no tanto en el aspecto sobre todo destructivo. O sea, aquí estamos hablando de un chaval de primer bachillerato muy cansado del sistema educativo, harto de ir a clase y pues con bastantes problemas de este tipo, ¿no? Entonces era un modelo, es un vídeo bastante más de que no me gustaban nada las cosas. Ahora, con el tiempo y habiendo dejado madurar un poco las cosas, pues se hace una cosa diferente, que es algo más constructivo, que es lo que os propongo hoy aquí, que es construir un nuevo modelo con estos pilares, con estos fundamentos principales. Pero en este momento, pues salió esto y hablo sin ningún tipo de pelos en la lengua. Espero que os guste el vídeo y nada, si lo podemos poner, sí. Nuestra leche suprema te aporta más proteína y más calcio sin aditivos artificiales. Que tu expansión y que encuentres su motivo en la vida de su. Un modelo educativo, pero antes de empezar, como creo que Juan al principio parecía una locura, quiero preguntar a Raúl. Raúl, ¿tú consideras a la mujer un ser inferior? No. ¿O Valeria, tú consideras a la mujer un ser inferior? No. Pues hay muchas sociedades, muchas vidas y muchas culturas. La mujer es algo inferior y es considerado lo normal. O sea, ellos que han crecido así, han vivido así y para ellos es lo más normal del mundo que un chico tenga varias mujeres o que la mujer no salga de casa. Pues con la educación pasa exactamente lo mismo. Estamos tan acostumbrados y hemos crecido con una educación como la que tenemos que como que nos da miedo salir de esto porque es lo normal, para nosotros es lo normal.
pero no porque sea lo normal es lo mejor y lo que más le conviene al mundo. Así que bueno, voy a empezar preguntándoos también cuál es el objetivo para qué se tiene la educación. Bueno, hasta aquí es lo que os he dicho antes de la pecera. Es lo mismo. Hay diferentes formas de ver el mundo, hay diferentes peces en diferentes peceras, pero no lo que hemos hecho durante tantos años tiene que ser lo correcto, tiene que ser lo mejor. Hay que cambiar. La educación tiene que cambiar cuando tiene que cambiar, no cuando lo digan los políticos. Y una de las cosas más bonitas de lo que os vengo a proponer hoy aquí es que este modelo que os estoy proponiendo en quizás 50 o 100 años ya no valga, porque la sociedad habrá cambiado otra vez. La verdad no es absoluta, ni las cosas tienen que ser de una forma fija, blanca o negra. La sociedad avanza y la educación, que es la que va a hacer a las personas en los ciudadanos del futuro, debe cambiar a su vez. ¿Vale? Bueno, os dejo. Vamos, vamos. O sea, ¿para qué es la educación? Para que hagamos cosas. O sea, también para el futuro. Para el trabajo. Yo voy a añadir una cosa más que es para ser autosuficientes también. O sea, ¿y sabéis qué tienen todas estas cosas en común? Todas ellas están enfocadas al futuro. Y sin embargo, nosotros seguimos estudiando con el método de hace 200 años atrás y seguimos enfocándonos en el pasado. Lo primero que me gustaría hablar es sobre todo del trabajo. Y es que hemos tenido muchas charlas, constantemente estamos viendo cuáles son las competencias que se nos exigirán en el futuro. Y son muy diferentes a lo que aprendemos en clase. Son creatividad, liderazgo, capacidad de trabajar en equipo. Todas estas cosas no las estamos aprendiendo, estamos dando matemáticas derivadas. Sin embargo, también hay que decir que estamos aprendiendo a retener información y esto es algo completamente inútil. Bien, esto lo demuestra el profesor Fernando, coge el móvil. Y busca en internet la definición del sistema nervioso periférico. Dime la definición del sistema nervioso periférico. Sistema nervioso es está formado por nervios y ganglios periféricos. La información que es sistema nervioso periférico, es el aparato del sistema nervioso formado por nervios y neuronas que residen o se extienden fuera del sistema nervioso central, hacia los niveles cuerpos. Lo que quiere decir es esto, es que no hacemos a nada. ¿Para qué necesitamos retener toda esta información que se ve? Para absolutamente nada. Yo respeto mucho la carrera de los profesores, pero actualmente tanta información es prácticamente inútil. ¿Por qué derivadas? O sea, ¿por qué sintaxis? ¿Y por qué no danza o arte o cualquier otra cosa? Hay muy pocos trabajos que vamos a poder dedicar matemáticas o que vamos a poder dedicar física. Sí que es cierto que hay varios trabajos que requieren esto, pero hay muchos otros también que requieren de otras materias que no nos entran. ¿Por qué? Porque no es lo normal, porque ya vienen preseleccionadas unas pocas del pasado y las hemos tocado hasta ahora, pero es que la sociedad no ha cambiado mucho. Después los valores. Realmente todos los problemas que existen hoy en día en la actualidad en el mundo, como la guerra, el rechazo a personas de diferente raza, todas estas cosas, el bullying, todo esto viene de los valores. Nosotros pasamos en el colegio muchísimo tiempo y realmente nadie nos está enseñando a adquirir unos valores muy severos. Y después también a ser autosuficientes. ¿Cuántos de vosotros vais a tener que aprendemos a tener que cocinar el día de mañana? ¿Cuántos de vosotros vais a tener sexo en el mañana? ¿O cuántos de vosotros vais a tener que llevar la economía familiar de vuestras familias el día de mañana? ¿O cuántos os gustaría ser emprendedores? Tantas cosas que ¿o cuántos tenemos que coger algún día un avión o un tren y no tenemos ni idea de sacar un billete? Son cosas también que parecen las tratadas, pero que nos tienen que enseñar también. Y bueno, como medidas, lo primero y lo más importante es que actualmente sabéis quién controla la educación. Lo sabéis, el gobierno controla la educación. O sea, cada 4 años cambian las reglas del juego, cada 4 años el gobierno nuevo y cambian. Las cosas tienen que cambiar cuando tienen que cambiar, cuando la sociedad avanza, evoluciona, ahí es cuando tiene que cambiar la educación, no cuando lo diga un partido político porque está por mayoría. Por lo tanto, yo creo que, en primer lugar, como primera medida, yo crearía un organismo formado por profesores que aparte saben cuál es el ambiente que hay en las aulas y formado también por especialistas o profesionales que sepan qué es lo que requiere los trabajos del futuro y así formar una educación que realmente sea efectiva.
porque ya sabéis que nosotros estamos aquí ahora, pero que los que vamos a ser los trabajadores de mañana somos nosotros. O sea, los que vamos a decidir si nuestro país es una potencia mundial o no somos nosotros. Pero eso empieza ahora con nosotros y en las otras clases de otras generaciones más pequeñas. Lo importante también es que haya educación pública, gratuita y que no haya educación privada. Esto igual se importa un poco, pero en Finlandia, por ejemplo, no existe la educación privada ni concertada ni nada. ¿Y por qué? O sea, al final, no igual que conviva gente. O sea, al final es muy importante que conviva la gente pobre y la gente rica. Pensar que muy probablemente los ricos el día de mañana tengan sus empresas, tengan sus multinacionales y que van a hacer explotar a los pobres. Si conviven todos juntos aprenden a no hacer esto. O sea, aprenden a convivir con ellos que son iguales y yo creo que es algo muy importante. Y además, todas las medidas que voy a nombrar, cabe destacar que, por ejemplo, en Finlandia, que ya sabéis que la primera educación son los primeros en educación, destinan proporcionalmente el mismo dinero a la educación que en España. Y los resultados ya veis cuáles son. En Finlandia está aquí y en España pues estamos aquí. O sea que yo creo que si hay educación gratuita hasta el punto de que tienen gratis el transporte, gratis la comida, gratis los libros, gratis todo, en España yo creo que también podría lograrse. No lo sé, pero lo creo. Un niño yo creo que es algo así como un árbol, tiene sus inquietudes, ¿vale? O sea, un niño pues tiene su principal preocupación son las inquietudes, sus preguntas. Pero ¿cómo está un niño cuando acaba la primaria? Pues está más o menos sin hojas, sin frutos, sin árbol cerca. Aquí, cuando empiezan los niños a hacer preguntas y cuando acaban tienen que hacer respuestas para mejorar un examen. O sea, es completamente lo contrario, lo opuesto. Cuando hacen las preguntas les lleva a tener como una motivación, a encontrar su pasión, ¿sabes? A motivarse, encontrar su pasión y de esta manera se les plantea un objetivo. Y aquí, ¿qué consigue? Aprobar un examen. Yo creo que hay que potenciar para que cuando lleguen ya a nuestras a la ESO pues sean como más fans, con más inquietudes, con frutos. Los profesores no hay que limitarles. Las clases tienen que ser dinámicas, tienen que ellos ser los que tengan la inquietud, la necesidad de aprender. Porque definirme, por ejemplo, definirme la palabra estudiar. Pues hay unos contenidos para poder saber lo que sí, como ves, pues estudiar y Cristina, ¿qué tiene que aprender? razonar y sacar los textos. Sí, eso es lo que estudiar. Exacto. Y después que hacen estudiar, no aprender nada. Así que, bueno, pues lo voy diciendo. Formar personas que realmente tengan inquietudes, pasiones y que encuentren su motivación en la vida y su objetivo. ¿De acuerdo? Para ello, lo primero, también decir que sonará también importante, pero yo creo que a nivel de primaria los exámenes es algo brutalmente inútil. ¿Vale? No tenemos que clasificar a las personas, a los niños, estudiantes de primera y estudiantes de segunda, estudiantes que no en el mismo. Porque en el mismo son los mejores y por encima de los mismos son los peores. Yo creo que la meta es lo menos importante. Yo creo que desde la potencia es que sean ellos los que tienen que aprender. Porque si tú pones esa obligación, si te dices tienes que estudiar para no es que ellos no quedan como. Sin embargo, si les motivas a aprender, realmente a aprender de verdad, yo creo que cuando lleguen a primero de ESO, también se van a ver pues también propondría tener el mismo maestro, no el mismo maestro, o sea, el mismo maestro a tipo como si tampoco vamos a aprender la primera vez el mismo maestro, pero yo creo que es muy importante tener una persona que al final pues crezca contigo y te ayude a desarrollar tus potenciales, porque cada niño es diferente y si vamos a tener un profesor a otro, quizás no se potenciar tanto algunas características o algunos mecanismos de cuerpo o de metabolismo. En tercer lugar, también menos horas de clase, menos deberes, porque no porque sea aburrido estar en clase, ni mucho menos porque como yo pretendo que estar en clase de verdad sea algo que quieran hacer, pero sino porque de tiempo libre, aparte de disfrutar y porque son niños y tienen que disfrutar. Lo sientes, es inevitable, arde dentro de ti, te llama a crecer, a convertirte en quien quieres ser. Es la fuerza del cambio. Es muy importante que en este tiempo libre aprendan a conocerse, aprendan a desarrollar
y aprenden a descubrirse a sí mismos, básicamente, a descubrir lo que llevan dentro y lo que quieren mostrar al mundo, no aprender matemáticas. Y sobre todo también muchas actividades en equipo, a trabajar en equipo, aprender a ser ellos también de vez en cuando los líderes, porque el día de mañana ahora está muy de moda la colaboración, y es muy importante también que aprendan a ser colaborativos y no competitivos. Porque ahora mismo nosotros, ¿qué hacemos ahora mismo? Competir. O sea, estamos compitiendo porque el que tenga la mejor nota va a poder estudiar la mejor carrera, y el que no tenga la mejor nota va a tener que estudiar la carrera que pueda. Y esto no va así. O sea, el día de mañana tenemos que colaborar, y si de verdad queremos sacar un negocio o de verdad queremos sacar una economía familiar o cualquier cosa, en un trabajo vamos a tener que trabajar en equipo, y es algo que para nada se está potenciando. Poder elegir, tener más opciones a la hora de elegir lo que queremos hacer en nuestra vida. Ahora tenemos ciencias, letras, tenemos latín, física, tenemos... No, o sea, ¿por qué latín? ¿Por qué no arte? O sea, ¿por qué? Si quieres estudiar arte tienes que echar una solicitud en el bachillerato artístico de Zaragoza y si te cogen bien, y si no, no te cogen. Y música o cualquier otra asignatura o emprendimiento. Después, lo que se dice a los profesores que pueden tener a los alumnos, crear generaciones de alumnos adaptados al futuro y no al pasado. Y eso, que al final es mejorar la ESO. Nada, decir ya que a la ESO, pues yo creo que estamos muy desilusionados y muy motivados. Y yo creo que este árbol tiene que seguir también todo bachiller y toda eso. Y esto. Bueno, chavales, hasta aquí. Bueno, y esta es la razón por la cual estoy hoy aquí. El número que veis debajo, 13,117, tiene historia. Supongo que con este vídeo algunos estaréis más en desacuerdo con más cosas, porque es verdad que es algo más, quizás más radical, más hecho, pues eso, desde un estudiante directamente en la trinchera, que siempre es más difícil controlarse, pero la base es la misma. Y la base es ese número. Yo acabé bachillerato y mucha gente en el vídeo comentaba y me decían, me escribían a mí por redes sociales, lo que seguramente alguno de vosotros esté pensando, y es que este tío suspende todas, está harto del cole y se quiere pirar de aquí cuanto antes. Pues no, esa de 13,117 es la nota que yo soy de nevado. O sea, realmente podemos considerarlo como una especie de caso de éxito de esta fábrica. Pero cuando yo recibí esa nota, no tenía ni idea de qué hacer con mi vida. La única noción que tenía era gracias a Alicia y al final lo que estoy haciendo gracias a ella, pero no tenía ni idea de qué hacer. Porque me había convertido literalmente en una máquina perfecta, en un ChatGPT. Sabía todo sobre matemáticas, sobre historia, sobre lengua, sobre inglés, y de repente me dieron las notas y no sabía quién era ni quién quería ser. Y eso es lo más importante, despertar a los alumnos quién quieren ser, en quién se quieren convertir. Y nada más. Solamente deciros que en vuestras aulas seguramente haya pues, un Albert Einstein, un Winston Churchill o un Thomas Edison. Seguramente haya alguien que sea un cerebrito o que se le dé muy mal. Pero quién sabe quiénes van a ser el día de mañana estas personas, que en clase no se les da tan bien. Así que nada, os dejo con esta frase. El mundo no necesita más esclavos que trabajar en fábricas. Necesita que creemos grandes seres humanos. Y muchas gracias a todos y espero que os haya gustado mucho la presentación. Vale, y bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna propuesta de nuevo, sentiréis totalmente libres de hablar. Si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano. No es una pregunta, es una reflexión conjunta al hilo de todo lo que tú estás contando y contar un poquito también la historia que va debajo de lo que hemos vivido tú y yo, porque ese vídeo yo lo veo en un curso de formación en el que pues igual no lo conocía nadie, ¿no? El vídeo no lo conocía nadie. Me aparece en un curso que estoy haciendo ahora mismo de Pro A Plus y cuando lo veo digo, ese chaval, ¿qué será de él? O sea, la curiosidad que mató al gato, ¿no? Es decir, ¿qué pasará ahora con ese chico que en ese momento era tan atrevido de
de dirigirse a transformar el sistema educativo y empieza a investigar, porque como él tiene sus redes y ahora una persona joven lo puedes investigar. Yo ahora soy directora de CEFIRE y estaba organizando unos encuentros de educación y quería que los abriese. En ese momento no lo sabía, pero cuando sigo la pista y veo su Instagram, porque Álvaro tiene Instagram, y veo sus vídeos y veo que sigue siendo una persona tan formada, tan íntegra, tan rebelde, dirá mañana Carlos una palabra que creo que ya os empezará a sonar para mañana, que es indomable. El indomable que lleva dentro se hace preguntas y esas preguntas nos hacen cuestionarnos a los que nos dedicamos a esto, cómo mejorar. Por eso cuando luego hilas y dices, voy a organizar unas jornadas sobre mejorar las competencias profesionales docentes, ¿y por qué no traer a ese chaval? No sé dónde estará. Pues investigo con sus redes y al final doy con su correo electrónico y una noche que estaba sentada en el sofá doy un salto y digo, me ha escrito Álvaro. Para mí era un ídolo y era como un sueño de decir, ¿podrá venir? ¿Querrá venir? No solo que ha venido Álvaro, sino que ha venido su padre. Entonces yo creo que también su padre es una de las personas que yo no los conozco, lo acabo de conocer ahora, pero claro, la relación la haces para que venga, el viaje, la ponencia, pero sé que los dos hemos sido muy valientes y te doy las gracias, Álvaro, si nadie te quiere hacer ninguna pregunta más. Yo sí que te doy las gracias por esa valentía que tú has tenido de decir, voy a hablarle a profes en unos encuentros de educación en una ciudad que no sé ni dónde está y que no tiene ni tren para venir desde Madrid. Y creo que la familia, en este caso, el acompañamiento que le ha hecho su padre también da una referencia de los valores que como familia también somos, además de docentes, somos pues padres o madres que querríamos tener en nuestros hijos, en nuestras hijas. Así que yo creo que, además de oír a Álvaro, a mí me gustaría oír al padre de Álvaro y el reto que le lanzo, si quiere hablar, es que nos cuente un poco pues esa reflexión o ese paso de ser el niño de infantil que decía la compañera, que ahí está todo por hacer, a qué decisiones vas tomando, qué camino se te va abriendo a ti como persona adulta, que claro, él lo está contando desde la parte de infancia y de juventud, pero luego ya en la familia tú vas decidiendo un poco y cómo habéis hecho esa guía para que él, bueno, yo le he invitado y ahora públicamente se lo lanzo también, a que los institutos de Almoradí mañana cuenten con lo sabes que lo hemos hecho, pero no nos habían contestado, cuenten con su ponencia, cuenten con su apertura, su impresión del sistema educativo, y va a ser posible mañana en Antonio Sequeros, que la jefa de estudio me ha escrito y me ha dicho que si mañana te acercas, que les gustaría primero de bachiller conocerte. Sí. Así que pues eso está ahí el reto, y estas son cosas que van sucediendo y los sueños se van cumpliendo, pero simplemente porque uno sueña, ¿verdad? Hay que seguir soñando. Y sí que si el padre de Álvaro está preparado, como estamos en familia. Buenas tardes a todos. Pues bueno, ya lo veis que es aquí un fiera del debate y la oratoria, y ha sido un poco siempre decisión suya. Esto es lo que le ha gustado, lo hemos apoyado siempre a salir adelante, y vino todo un poco, bueno, Álvaro no lo ha dicho, igual no debía decirlo. Sí, no pasa nada. Él tuvo un problema en el pueblo donde vivíamos, en el instituto, y decidimos cambiarlo de instituto por un problema un problema. Y gracias a eso, en el instituto que luego acabó, pues el cambio fue para muy bien, y bueno, no sé qué puedo decir como padre, pero ahí lo ves, es un chico que se está buscando la vida, ahora está estudiando en Madrid, vivimos en Zaragoza nosotros, y bueno, va a ser lo que quiera ser porque es un tío genial, ¿qué voy a decir yo?
los encuentros de educación deben ser intercambio y debate, pero Sí. bueno, parece que estamos un poco fríos. No sé si hay alguien que no se quiera ir a casa con algo que lo tenga en la cabeza, sino que lo suelte y seguimos. No hay ninguna pregunta en absoluto. Simplemente darte las gracias. Como yo soy interina y encima soy novata, he empezado este curso a trabajar y al principio esas ganas, esa ilusión de la que tú hablas, de la que tú comentas, esas ganas de trabajar manipulativamente, hacer miles de ideas que tienes en tu cabeza, y ahora en septiembre al empezar a trabajar, como que se ha hecho un poquito chiquititas, porque he empezado en el cole y es como tú dices, un poco seguir el libro, mates, lengua, no todas las asignaturas, y estoy en primero de primaria. Y claro, todas esas ideas que yo tenía en mi cabeza, era como, es que yo tengo que seguir esto, porque encima mis compañeras siguen el libro, lo hacen ficha, libro, y mi situación era, y yo voy a ser la que hace algo diferente, yo voy a ser algo, ¿sabes? Es como que tengo que seguir y tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y la verdad que ahora escuchándote a ti hablar, es como, jolín, si yo de verdad me apetece hacer esto, ¿por qué no lo voy a hacer? Y aunque mis compañeros y mis compañeras no lo hagan, y a lo mejor soy yo la rara, soy yo una Alicia o no sé, pero ¿por qué no lo voy a llegar a hacer? Como que escucharte me ha dado esa motivación, esa ilusión de verdad ser yo la maestra que yo en verdad quería ser, no la que estaba siendo hasta ahora. Y nada, en general, eso, que me has dado un muy buen día de maestro. Gracias. Bueno, pues yo primero decirle a ella que yo sería quien quieras ser tú. Porque al final es un tópico también, pero dicen que si trabajas de lo que te gusta no estás trabajando. Entonces, si te están obligando a trabajar de una forma que no te gusta tu trabajo. Y si no te gusta tu trabajo, mal. Entonces, te diría que no tengas miedo a ser rebelde y al final serás una de esas personas que quede grabada en la memoria de los alumnos el día de mañana. Entonces no tengas miedo. Y aunque ahora ya has perdido la motivación, yo os voy a ser sincero, antes de venir a esta ponencia llevaba muchísimo sin hacer cosas de hablar en público porque estos últimos años de carrera se complican, tienes que trabajar, vives en Madrid, tienes que moverte y vas dejando cosas que te gustan de lado. Entonces, lo primero, tengo que darle las gracias a Susana por haberme dado esta oportunidad porque tenía muchísimas ganas de volver a plantarme, a hablar con la gente y a mostrar lo que pienso. Y al final es eso, ese empujoncito que te tienen que dar a hacer las cosas que te apasionan y cómo te apasionan y seguir haciéndolas así, aunque todo venga en contra. Y nada, y luego a mi padre para decirle que le quiero mucho. Y sí, no quería centrar mucho la exposición en mí, en deciros quién soy yo, porque al final, bueno, lo que más me importaba era daros el mensaje del sistema educativo que quería plantearos. Aparte de ese 13,117, que es el único dato que os quería dar así un poco para que entendáis que no las cosas funcionan como tal, no como logro personal, sino como algo que es una realidad, algún dato objetivo. Pues sí, también como decía mi padre, yo tuve un caso de bullying en un instituto en primero de la ESO, me cambié y gracias a eso pues es algo que realmente me vino hasta bien el cambio y gracias a eso también estoy aquí. Al final la vida son esas cositas, ¿no? Esas casualidades que te van llevando a donde estás ahora. Y nada, es decir simplemente eso, que otra vez que muchas gracias por todo y que no tengáis miedo a ser profesores rebeldes, que igual que hay alumnos rebeldes también al otro lado de la pizarra. Y nada más, no sé si hay algo más que queráis comentar, que queráis decirme, si os queréis ir ya a merendar o no sé, y ya fue. A ver, es que él está terminando sexto de primaria y quiere un consejo para su etapa de secundaria. No. Pues yo le diría lo que estaba diciendo antes, que las clases son importantes, pero que es más importante quién es. Y que no tenga miedo, tiene ahora 4 años de educación secundaria obligatoria por delante para descubrirse, para hacer algo mucho más que biología, que mates o que
historia. Entonces, que aunque vaya a clase y lo intente hacer todo lo bien que pueda, que no tenga miedo a arriesgar, a probar con todo, con deportes, con actividades extraescolares, con apuntarse a tal curso, a irse de viaje con otros compañeros de un fin de semana, a hacer cosas, que no tenga miedo a descubrirse, porque así, cuando llegue a bachillerato, seguramente, o no quiera hacer bachillerato y haga una formación profesional, seguramente sepa quién quiere ser y qué quiere ser. Entonces yo le diría eso, que no todo está en el aula, sino que hay mucho mundo fuera del aula, y que si a mí me ha ido bien en los estudios ha sido gracias a entender de, vale, este examen es un examen, no es el resto de mi vida, tengo más cosas fuera, tengo muchísimas otras cosas que lo que estoy poniendo aquí. Y cuando le quitas valor a los exámenes te salen hasta mejor. No siendo de no voy a estudiar, no, pero a mí es lo que me ha ido mejor. El quitarle peso a las cosas que no la tienen y entender que es un mero proceso que tienes que hacer para llegar al sitio que quieres llegar, pero para entender a dónde quieres llegar tienes que conocerte a ti, así que yo te diría que eso, que no tengas miedo a probarlo todo y a conocer quién quieres ser y eso, nada más. Bueno, y ya se va a estudiar. Suerte. Bueno, pues muchas gracias a todos otra vez. Mañana seguimos, ha sido un placer conocer a Álvaro y... Pero bueno, da igual. Gracias por venir, mañana seguimos, mañana viene Carlos González. Creo que vais a poderos conocer, creo que va a haber un intervalo de tiempo entre el que viene y te vas. Sí. Que va a ser interesante también para ellos a nivel personal que se conozcan. Todos los correos que nos hemos ido intercambiando he intentado que los 4 ponentes se conocieran y tuvieran un hilo conductor alrededor de esa mejora de nuestra profesión en la que los 4 van a avanzarnos, y creo que hemos empezado pues con esa visión, ¿no? De que el alumno nos ilumine con ese faro y que no se me olvide que para que se acuerde de que nos tiene que seguir iluminando, le hemos hecho un regalito. Muchas gracias. Gracias. Oh, qué bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, para el piso de Madrid me viene genial. Sí, bueno. Sí, es que en Madrid hace más frío que aquí. Aquí se está muy bien. Sí.